Precioso Dios, muchas gracias te damos por este tiempo, este domingo que venimos aquí, Señor, um, a estar expuestos a tu palabra, a estar expuestos a tu mensaje. Muchísimas gracias porque nos das el privilegio y el placer de poder convivir con otros amigos, hermanos en la fe, en Cristo, y orar, Señor, unos por otros, y que tu presencia, Señor, toque nuestros corazones y que tu palabra venga y nos golpee, nos confronte, pero también nos sane, nos restaure y lave nuestras conciencias y nos ayude a entender tu voluntad para nuestra vida. Este día, Señor, ayúdanos a saber cuál es tu voluntad para nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es tu carácter a la luz de tus mismas palabras que nos dejaste escritas, Señor? Te damos muchas gracias y ayúdame a mí, precioso Dios, a poder aterrizar esto en un sentido claro y práctico, como lo hacían en el tiempo de Nehemías, de Esdras, Señor, que le daban sentido a la Escritura, de manera que todos entendían y todos eran edificados. Ayúdanos así a tener oídos para oír, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, acompáñame por favor al capítulo número 5. Nos quedamos allí. Vamos a continuar el estudio allí en Hechos capítulo 5 y recordando un leve remembranza. Venimos de un pasaje donde todo marcha muy bien y la iglesia está creciendo y está siendo edificada y todo va bien. Y de repente hay un momento en el que Dios hace un movimiento y en lugar de añadir gente a la iglesia, resta a la iglesia. Sacó Dios mismo a 2 personas de la iglesia. Vámonos. Y eso estuvimos viendo la semana pasada. Y fue un momento fuerte por varias razones. Es la historia de Ananías y Zafira, que quisieron hipócritamente aparentar que daban una ofrenda muy sustanciosa y resulta que ellos se habían puesto de acuerdo a quitar una parte, como que dijeron, a ver, si se acuerdan, este José, que se llamaba Bernabé, acababa de dar una ofrenda, vender un terreno en Chipre y dio todo eso a la iglesia. Y decía que él era de mucho renombre ahí o era muy conocido por los discípulos, por los apóstoles, por los 12. No olvidemos que la iglesia ya era de unas 9,000 y pico personas. Entonces, ser conocido por los 12 discípulos entre todo el CUM lleno, pues era algo notable, ¿no? ¿No? Tú vas al CUM a un concierto ahí de Yuri o de quien tú quieras, y entre toda la gente, él es José, es Bernabé. Entonces, inmediatamente dice la escritura, pero había una parejita, Ananías y Zafira, que como que viendo eso dijeron, yo también quiero, ¿no? Entonces van y venden un terreno, lo vendieron y no tenemos detalles, pero se vendió en 100,000. Ellos llegaron con Pedro, llega el marido, en la mera reunión decíamos ahí, ¿se acuerdan? Es la alabanza, así como ahorita. Entonces llega, da la ofrenda y lo que hace Pedro, hay un don de ciencia ahí, si ustedes se acuerdan de los dones del Espíritu, los energemas, se acuerdan del Espíritu, si no, busque ahí en el YouTube, ahí está la enseñanza de esos distintivos de aquí, bueno, le llamamos distintivos aquí en Semilla, pero es lo que la Biblia dice en Corintios del don de sabiduría, de ciencia. Y en ese momento actuó en ¿cómo se llama? En Pedro, y cuando llegan a darle la ofrenda, ¿sí es feo? Ok. Cuando llega, ves que te comentaba, Héctor, que tarda en arrancar, así, y luego ¡bum! Se pone bien helado. Bueno, entonces está Pedro ahí, recibe la ofrenda, y cuando sucede eso, en ese momento el Espíritu Santo actuó en Pedro y le dice Pedro a Ananías, el marido, y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y la escritura dice que cae muerto, y cuando cae muerto, este, pues dice que todo el mundo se llenó de temor y de asombro. ¿Cómo es posible que un momento tan bonito de dar una ofrenda al Señor termine en una muerte de este tipo? Y ya, ¿no? Detallábamos todo eso la semana pasada. Después llega su esposa y cuando entra su esposa, venía así bien a gusto y en eso llega y le dice Pedro, oye, ven para acá. Le dice, ¿en cuánto vendieron la propiedad en tanto? En 800. Sí, sí la vendimos en 800. Y entonces Pedro dice, ¿por qué convinieron en engañar? Y en ese momento cayó muerta también la mujer.
la esposa. Y es un momento muy fuerte por varias razones. Y quiero decirte nada más algunos comentarios antes de continuar. Veíamos que Dios quería dejar un precedente. ¿Cuál precedente? Porque la verdad, hipocresía en la iglesia hoy en día, entre nosotros mismos aquí, hay. ¿Sí? Queriendo aparentar cosas que en realidad no son, ¿no? Como un doble cara. Hipocresía es eso, de hipócritos, que eran las máscaras que se ponían en los teatros. Esas mascaritas que una está feliz y la otra está triste. Esas son ese hipócritos, algo así se pronuncia en griego, que es doble cara. Por dentro soy uno, pero te pongo cara feliz, ¿ok? Entonces, Dios quiere dejar un precedente. ¿Cuál? La iglesia no es un juego, no es un club social, no es una comunidad de personas, es más bien una comunidad de personas que amamos a Dios y está compuesta por gente de todo el mundo entero viviendo ahora en Cristo, bajo el gobierno y las palabras de Cristo, de nuestro Cristo vivo. Eso es la iglesia. Y Dios, de alguna manera, podemos pensar que quería dejar en claro que con su cuerpo no se juega, ¿no? Ahora en Cristo vivimos diferente, actuamos diferente y eso permea también el tema de querer ser generosos y hacerlo de la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. Y la otra cosa es precisamente el tema de la hipocresía. Jesús notablemente, puedes leer los evangelios, marca un desdén por la comunidad de fariseos y les habló abiertamente y les dijo, ustedes son unos hipócritas, ¿no? Gente que dice una cosa y que hace otra cosa, ¿no? Y este pecado, vemos cómo en la historia de aquí de Hechos de Ananías y Zafira, Dios lo corta, ¡fum!, de tajo. Es la iglesia naciente, todo viene bien, y de repente, ¡pum!, Dios corta de tajo. Y podemos preguntarnos, ay, ¿no sería muy exagerado de Dios que por una hipocresía los arrancó de esta vida? Hoy en día, como decíamos, hay mucho hipócrita también aquí en la iglesia. ¿Por qué no caemos muertos unos 2, 3 aquí? Pum, 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 imagínense. ¡Guau! ¿Sabes por qué? Y estos son meras reflexiones, no es doctrina de es por esto. Creo que Dios quería dejar en claro este precedente, ¿no? De que con la iglesia no se juega. Otros comentaristas estuve viendo que dicen que era necesario hacer esa limpieza. Oye, ¿por qué? Porque era un retoñito, es la iglesia que están haciendo. ¿Qué pasa cuando yo planté un árbol ahí en la casa y se secó porque se lo comieron las hormigas? Entonces ahora plantamos otro árbol de una hojita amarga que nos recomendaron. Y anoche, ¿qué crees que me encontré? Un tallo pelón y las hormigas haciendo fiesta abajo. ¿Qué crees que me dan ganas de triturar a las hormigas? ¿Sí? Entonces es como algo típico, dicen estos comentaristas, que quizá era considerado necesario. Hoy el evangelio, el árbol del evangelio de Cristo en el mundo es tan enorme que es quizá innecesario, ya no es necesario. Sí, hay catombes dentro del cuerpo de Cristo en unas partes, en un país, pero eso no afecta al árbol entero, ¿no? Pero indistintamente de una razón concreta, espiritualmente la hipocresía, ¿qué tal? ¿Qué tal muere nuestra adoración? ¿Qué tal hace morir nuestro amor por el prójimo? ¿Acaso no cae muerta tu disposición por servir y por hacer mesa con alguien cuando hay hipocresía? Totalmente, morimos, nos vamos pudriendo por dentro, porque con la hipocresía todo se vuelve acartonado, todo se vuelve superficial, se vuelve real y muere. Entonces, mucho cuidado con esa hipocresía. Y bueno, y la escritura narra que estos Ananías y Zafira murieron. Y dice el verso 11 del capítulo 5, retomando desde ahí, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Fíjate esto. Dios limpió a su cuerpo para que viniera más crecimiento. Eso me hizo pensar las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan cuando dice que la vid que da frutos, dice, la voy a limpiar. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Si tú como pámpano estás dando frutos, te voy a limpiar para que des más fruto. Y un poco de eso vamos a hablar el día de hoy. Nos habla la continuidad de la historia. Y ahorita te voy a ir dando más detalles. Vamos al verso 12. Dice, continuando, ¿no? Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo.
Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Fíjate lo que sucede después de la limpieza que Dios hace con Ananías y Zafira. ¿Qué sucede? Viene temor, viene una reverencia por el Señor, pero de nuevo vuelven a estar unánimes al pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón es una parte del templo que está llena como de unos portales, como arcos con pilares, y ahí es parte de la estructura del templo. ¿Y qué hacían ahí en el pórtico de Salomón? Pues lo que ya vimos en Hechos 2 y 3, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión unos con los otros. O sea, esto era lo que hacían. Murieron Ananías y Zafira y luego, ¿y qué hacemos? Pues vamos a continuar, vamos a volver a las escrituras. Se juntaban ahí y entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a ver a Cristo en el libro de Isaías. Abrían Isaías en el capítulo 35. Vamos a ver a Cristo en la Torá de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Aparentemente era constante, uno tras otro. Me acuerdo de los testimonios de la iglesia en Asia, en China, donde está prohibido el cristianismo, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo es ilegal. Y entonces se reúnen en cuevas y ya hemos sabido de predicadores que llegaban y ¿traes una Biblia? Sí, porque la tienes que meter clandestinamente, con todo el riesgo de la aduana, de que te agarran y te meten a la cárcel. Y metían, ahí viene el predicador y trae una Biblia, ¡ah! Y se metieron y dijeron, y entonces un gentío así como en las cuevas, no sé si viste Matrix, pero que están así sepultados en una cueva y hazte de cuenta. Y el predicador, el misionero, oye, ¿cuánto tiempo voy a predicar? Y estos señores, en lugar de sacar un reloj, casi sacaban un calendario. Y le decían, pues, ¿desayunaste? Sí, sí, desayuné. ¿A qué horas? No, pues que a las 8 de la mañana. Un ejemplo. Pues 12 horas, ¿te sirve? ¿Cómo que 12 horas? Queremos que nos leas toda la Biblia, de principio a fin. Y así parece que esta era una práctica muy similar que estaban llevando estas gentes. Y dice el verso 13, de los demás, ¿cuáles demás? A ver, vamos a leer el 12 otra vez. Dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 13. De los demás, ¿cuáles demás? ¿No están unánimes juntos? Pues todos los que no son parte de esa unidad. Dice, ninguno de esos demás se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, todos estos, los alababa grandemente. Aquí está, pues, esa seriedad que Dios quería establecer del cuerpo de Cristo. O sea, no es cualquier cosa ser contado entre los discípulos, entre los siervos de Cristo. No es cualquier cosa andar con Cristo, no es una cosa ligera. De modo que aquí ellos decían, ay, de lejecitos nos vemos dos bonitos, chido, que les vaya súper en el pórtico de Salomón, ¿no? Pero ellos al mismo tiempo veían y reconocían que había un respaldo de Dios en ellos, en los apóstoles, en los discípulos, y fue parte de esa limpieza que Dios quería hacer en el cuerpo. Qué increíble, increíble, porque a veces nosotros tratamos a la iglesia como si fuera McDonald's, ¿sí? Vamos a ir el domingo porque ay, es que van a dar combo. Va a haber combo y luego después, ya me aburrí de la, ¿cómo se llama? De la Big Mac y ahora voy a ir al Carl's Jr. porque ahí es un griller. Las hamburguesas son al carbón y hay barra de ensaladas. Pues vamos para allá. Y pum, entonces de repente somos muy ligeros, pero no era la idea del Señor. Esa no era la idea. Ahora, dice el verso 14, dice, y los que creían en el Señor, fíjate la paradoja, cuando Dios es el que limpia la iglesia. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Sí, Dios hizo -2 con Ananías y Zafira, pero aumentaban más. Y luego dice, gran número. Yo creo que sobrepasó fácil las 10,000 personas. Así de hombres como de mujeres. Y hay un patrón que vemos en la Biblia y tú te puedes poner a revisar. Siempre que Dios hace una intervención directa, poderosa, justo antes hay un momento que es como lúgubre, oscuro, difícil quizá de comprender. Por ejemplo, cómo estaba justo antes de la intervención del diluvio.
cuando Dios restablece el pacto con Noé, cuando se baja del arca, y hace cuenta que es como si Dios hubiera reseteado el pacto que Dios hizo con Adán y con Eva y les dijo, llenen la tierra. Les vuelve a repetir muy parecidas las mismas palabras, justo antes de esa renovación o de esa reconsolidación del pacto de Dios con la humanidad, hubo un diluvio, ¿no? Y ese mismo patrón se repite a través de la Escritura, como en este caso. Dios consolidó la vida y la fe de la iglesia, pero justo antes hubo un momento donde Dios apretó tuercas, ¿sí? Fue un momento crítico. Y ahorita decíamos lo de la vid. Sí, va a llevar mucho fruto la vid, pero ¿qué hace antes para que lleve mucho fruto? La limpia, y le quita los estorbos. Y duele un poquito eso, pero viene más fruto, ¿no? Verso 15 dice, desde el 14, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Cuando releí y remedité esto, me di cuenta que no dice que la sombra de Pedro sanara. La sombra de Pedro no sanaba. No es que hubiera algo místico en la sombra de Pedro, para que, uy, me tocó, uy, ya fui sano, ¿no? Es muy probable que lo que sucedía más bien era que eso despertaba la fe de muchos para sanar y creer en Cristo. Eso sí. Es como cuando la mujer que tocó el manto de Cristo. ¿Se acuerdan la mujer del flujo de sangre? Y dice, si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana. Y va y se mete, y no es que hubiera algo místico, porque a veces podemos decir, no, pero Gus, era el manto de Cristo. No había nada místico en el manto de Cristo. ¿Por qué? Porque mucha gente lo tocó, hasta los discípulos, cuando toca finalmente la mujer, Jesús dice, alto, y se para toda la multitud, dice, alguien tocó mi manto, y los discípulos, no manches Jesús, nos vienen apretujando, y dices que alguien te tocó, no, es que sentí que salió poder de mí. Y entonces la mujer es evidenciada y es sanada, pero ¿qué sucedió? Esa voluntad de querer ir a tocar el manto de Jesús despertó esa fe, porque cuando Jesús le habla a la mujer del flujo de sangre, iba a decir la mujer del fuego, a la mujer del flujo de sangre le dice, ¿qué fue lo que le dice? Ten paz, tu fe te ha sanado. No le dice, mi manto te ha sanado, ¿sí? Es tu fe te ha sanado, ¿ok? Entonces, eso era lo que sucedía. Verso 16, dice, y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, todos. Ahora, veamos en retrospectiva todo esto que está sucediendo, ¿no? Todo lo que sucede gracias a la limpieza que Dios hizo. Vino un temor de Dios sobre todos, un respeto por su obra, por su iglesia, una sobriedad, una seriedad al evangelio de vida y a la vida de fe en Cristo. Y Dios está usando esto que pasó. ¿Sabes por qué? Porque lo que viene, que vamos a ver en los siguientes capítulos, para ellos, para los creyentes en Jesús, no va a ser fácil. Y los está preparando. Es un tiempo, lo que viene más adelante, donde van a comenzar, fíjate esto, a verse orillados a no hacer lo que Dios les encargó hacer. ¿Y qué les encargó hacer? Ser discípulos de Cristo, ser discipulados por alguien, hacer discípulos, predicar el evangelio y permanecer en las palabras del maestro. Y yo te pregunto, ¿sí o no ese es nuestro llamado principal? Mira, qué bueno que emprendes, qué bueno que tienes un mega trabajo o el que tengas. Qué bueno que a lo mejor es un tiempo para ti para estar en casa, o sea, lo que sea que esté pasando en tu agenda, qué padrísimo. Pero nuestro llamado principal es estar con Él, es ser discípulos, es predicar el evangelio, es permanecer en sus palabras. Lo demás no es que sea menos, sino es secundario. Nada es más importante que tú y yo permanezcamos en sus palabras. Pero en un sentido de cómo las cosas se empiezan a orillar a los apóstoles a no hacer lo que Dios les encargó hacer,
Hoy en día tú y yo estamos en la misma situación, igualita, de vernos orillados a dejar de lado las palabras de nuestro Dios, de dejar nuestra fe. Justo me acaban de llegar unas iniciativas, porque estoy en la comunidad pastoral de aquí de Hermosillo, unas iniciativas del gobierno para quitar de las redes, tumbar los videos que hemos subido. Porque todo lo que sea como de tipo discurso de odio, ¿no? Es una iniciativa, no está aprobada, pero se anda moviendo, pues. Se anda moviendo que nosotros no podamos decir absolutamente nada. Y eso tiene mucho rollo más de conveniencia política que otra cosa. Pero a final de cuentas, están diciendo, vas a tener que tener mucho cuidado qué dices en un micrófono o qué subes a las redes de tu iglesia. ¿Qué es eso? Es el mundo aborreciéndonos. Punto. En algunas veces en el pasado, tiempo atrás, meditábamos un domingo y le decíamos, nosotros la iglesia de Occidente estamos bien a gusto, pero no es la norma. Eso de que, oh, en Cristo todo es paz, vida, dulzura, elefantes, rosas, voladores, no es la norma cristiana. ¿Sí? No es la norma, al menos en las palabras de Cristo no lo es. ¿Ok? Y Dios limpia a su iglesia a través de Ananías y Zafira para preparar el corazón para lo que viene. Verso 17. Aquí viene. Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos por todas las sanidades y milagros y cosas que estaban pasando. Y echaron mano de los apóstoles, notes el plural, de los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Y aquí vamos otra vez, ¿no? Siempre que Dios limpia su iglesia y comienza a hacer algo, Satanás va a ver cómo estorbar y detener el avance del evangelio toda la vida. Y lo venimos viendo, o sea, ya quiso hacerlo encarcelando una noche en el capítulo 3 de Hechos a Pedro y a Juan. Le salió peor. Y ya influyó en el corazón de Ananías y Zafira, como que dijo, no puedo hacer nada por la iglesia. Ah, ya sé, voy a meter como un caballo de Troya dentro de la iglesia, de hipocresía. E influyó en el corazón de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, claro que tomaron su decisión de pecar. Y como que quiso meter una bomba molotov así, un caballo de Troya, ¡puf!, explotar la iglesia desde adentro. No le salió porque Dios se le adelantó a Satanás. y Dios dijo, vénganse para acá, Ananías y Zafira. Y Dios defendió a su iglesia. Pero Satanás no se cansa. Cuando Jesucristo habló de los fariseos, del corazón de los fariseos, dijo que el ladrón no viene sino a matar, robar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y aunque esas palabras son para la raza farisea a la que Jesús estaba refiriendo, el patrón de Satanás es exactamente el mismo: robar, matar, destruir. O sea, te roba, luego te mata y luego termina por destruir lo que queda después de haberte matado. O sea, es una carcoma, un cáncer que trata de expandirse y expandirse y expandirse. Y Satanás, mi querido amigo, no va a tener misericordia ni de ti ni de nadie. O sea, no te va a voltear a ver y te va a decir, ay, pues como que este cuate es medio buena onda, ¿no? Entonces vamos a dejarlo. Y no va a tener misericordia de ti, ni de tus hijos, ni de tu matrimonio, ni nada. Dice la Escritura que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No es un león, anda como león rugiente. Y en este caso dice que se levanta el sumo sacerdote y la secta de los saduceos. Ya la habíamos visto en los capítulos anteriores de Hechos. Pero son los mismos otra vez. O sea, los saduceos, repasando, no eran una raza muy fifí de ahí de la comunidad israelita, pero ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Y dices, bueno, ¿y cómo eran religiosos si no creían en nada de eso? O sea, ¿cómo puede ser alguien religioso así? Pues así es la religiosidad, donde tú te haces un Dios a tu medida, a tu talla, no de acuerdo a lo que dice la Escritura, sino a lo que dice tu opinión y tu idea, ¿no? La religiosidad así de complicada y tremenda es, ¿no? Construyes un Dios a tu manera, ¿ok? Pero bueno, como no, estos cuates no creen en la resurrección, no estaban nada felices porque los apóstoles estaban predicando a un Cristo resucitado. Y a muchos de ellos en autoridad les constaba,
porque ellos le pagaron al guardia. Y eso está en los evangelios. Cuando los guardias romanos que estaban vigilando la tumba de Jesucristo resucitó, fueron y le contaron al concilio y les dieron lana y les dijeron, shh. Sabían que Jesús había resucitado. Pero como estaban estos los apóstoles predicando un Cristo resucitado, eso los exponía a que haya algo más allá después de la muerte y por ende tenían que rendir cuentas a Dios. En el tiempo de Cristo, el principal conflicto y los principales opositores fueron los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a ponerles la casa de cabeza. Vino a revolucionar su forma de vivir para Dios, o sea, el tema de los rituales, los sábados, el lavarse las manos de forma ritual antes de comer, y los discípulos agarraban el pan y les valía. O sea, no, es relevante todos esos rituales innecesarios. Y ese fue el principal conflicto con el que Jesús se enfrentó. Ahora en el tiempo de los hechos, pues los fariseos dijeron, bueno, pues Jesús ya no está, problem solved. Vamos a seguir con nuestros rituales y todo. Pero resulta que salen los saduceos y dicen, no, pues es que están diciendo que resucitó, ¿no? Y en el tiempo de los hechos, de hecho, algunos fariseos dejan de ser problema porque se convierten a Cristo. Y ahí viene un fariseo de fariseos, muy bueno en los siguientes capítulos, ¿no? Pero ahora son los saduceos por la resurrección. Y dice, en el versículo 18, dice que echaron mano de los apóstoles. Y te dije ahorita, ojo con el plural, porque en la vez anterior que los agarraron los saduceos, agarraron a Pedro y a Juan. Y ahora son los apóstoles. O sea, es probable que los agarraron a todos, ¿no? Y la idea es esta, la idea de Satanás es empeorar las cosas siempre un poquito más, ¿no? Al parecer, no nomás les digo, metieron a Pedro y a Juan. Entonces fue gran parte de ellos o todos. Pero, verso 19, dice, mas un ángel del Señor, dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, el ángel dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¡Wow! A ver, hay un punto interesante de esto. Fíjate, más que el tema del milagro, quisiera que nos enfocáramos ahorita en esto. Más el tema del ángel que llega y abre la cárcel, sale. Yo me quedo pensando, ¿qué no se dieron cuenta los guardias? ¿O se quedaron ciegos, zombies o qué? Porque no salieron como Casper, así fantasmitas y atravesaron las paredes. No. Botaron ¿cómo se llaman? Los candados, abrieron las rejas, pasaron, había guardias, tenía que haber guardias. De hecho, ahorita lo va a decir. No los vieron, quizá, no sé qué pasó. ¿Ok? Pero más que todo eso, fíjate esto. La encomienda que les da el ángel. ¿Por qué? Porque el ángel les dice, id y anuncien, puestos de pie en el templo, o sea, regrésense al pórtico de Salomón, vuélvanse a parar y anuncien al pueblo las palabras de esta vida. ¿Por qué les digo que me parece lo más interesante de esto? ¿Por qué? Porque no es algo nuevo. ¿Estás de acuerdo? O sea, ellos ya habían recibido la encomienda de predicar el evangelio a todo Jerusalén, a Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la encomienda. Y el ángel les viene y les dice lo mismo. Ya ven que aquí tenemos un dicho que si es bíblico, no es nuevo. Si es nuevo, no es bíblico, ¿no? Y entonces les hace la misma encomienda. Entonces, Satanás, es que, ¿sabes qué crees? Es que Satanás nos puso un estorbo y estamos aquí encerrados. ¿Sí? Como estamos aquí encerrados. Entonces, ok, viene Dios y dice, ok, así como en el ajedrez, como un caballo se come un peón así descuidado, Dios lo que vino es dijo, ok, les voy a quitar el estorbo, pues. Y Dios quita el estorbo, lo saca de la cárcel. ¿Y ahora qué? Pues a seguir con lo mismo que Dios ya te ha dicho. Y ellos vuelven al principio. ¿Cuál? La enseñanza. Ahora, esto está muy interesante, ¿sabes por qué? Porque si a mí me hubieran metido a la cárcel, a la Penny, frente a la Expogan, por predicar,
Quizá lo que yo habría hecho después de estar en la cárcel y que me libera un ángel y llego ahí a la verbena aquí en mi casa. Les hubiera dicho, ¿sabes qué? Oye, es que esto está bien caliente ahorita. Vamos a dejar que se enfríe un poco. Vamos a dejar que Dios actúe, ¿no? Pero la pregunta que yo te hago es, ¿ya hiciste lo que Dios te dijo que hiciera? No, no, bueno, es que más o menos, no, 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 no. ¿Ya hiciste lo que el Señor te encargó hacer? Sí, no. No hay medias tintas. No. Ok, entonces síguele porque tienes que hacer lo que el Señor te encargó hacer. Ahora, mira lo que dice el versículo 21. ¿Cómo comienza? Él pausadamente dice, habiendo oído esto, lo que el ángel les dijo, entraron de mañana en el templo y enseñaron. O sea, estos cuates no calentaron la banca. No tenían otra cosa que hacer en la vida que obedecer a Dios. Entonces, para ti, para mí, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo te llamas? Juan Pérez. ¿Y a qué te dedicas? Obedezco a Dios. Bueno, pues, pero ¿cómo? O sea, ¿te pagan por eso o cómo? No, no, no. Sí, o sea, soy ingeniero y todo eso que hago, lo hago porque es lo que Dios me encargó hacer. Y todo lo que hago, lo hago como para el Señor. Y donde sea que puedo, hablo, enseño y porque puedo, porque quiero y porque no me da miedo, dice un amigo. Hablo y enseño lo que Dios me ha enseñado en su palabra. Y así vivo mi vida. Y déjame decirte, qué libertad en el Señor trae eso. ¿Sabes qué es lo que va a traer verdadera felicidad a tu vida? No es de que encuentres tu yo y ondas místicas. ¿Sabes qué trae felicidad a tu vida? Que sepas, saberte, encontrarte a ti mismo, haciendo lo que Dios te mandó a hacer en el momento en que te mandó a hacerlo y de la forma en que te mandó a hacerlo. Eso es lo que va a traer felicidad a tu vida. ¿Dónde dice? Jesús lo dijo cuando le estaba lavando los pies a los discípulos. En Juan 13, 17 les dice Jesús, si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurado, feliz, pleno. Entonces, hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer. Estos cuates te calentaron, o sea, no se quedaron así que bueno, pues a ver, salimos de la casa, vamos a tomarnos un cafecito, una siesta, dejar descansar un día. No, Señor, se levantaron y lo que sigue, ¿qué es? Lo que ya sabemos, no hemos terminado, ¿no? Dice, continúa el verso 21, dice, entre tanto, esto está ahí cómico, ¿eh? Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote después del buffet de desayuno. Así me los imagino, lo siento. Y los que estaban con él, ahí viene el séquito, ¿no? Y convocaron al concilio, y aquí cuando dice concilio ya se volvió más policíaco el asunto, más legal, ¿no? Ya dejó de ser un tema de saduceos. Y se convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, gente de autoridad, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Imagínate el concilio lleno ahí de toda la corte celestial. Diciendo, por cierto, así como, a ver, es que la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. O sea, no hay candados botados. No es decir que cortaron las cadenas. Y los guardas afuera de pie ante las puertas. O sea, no es que los guardias se fueron de parranda y quién sabe qué pasó en la noche. O sea, más cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y, o sea, ¿qué? O sea, ¿se fugaron? No, bueno, sí se fugaron, pero no por sus propias pistolas, ¿no? Verso 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquellos. ¿Y ahora? No tenían el chapulín colorado para que les saltara y les saliera ahí de yo. Pero me llama la atención algo, fíjate,
dudaban en que vendría a parar aquello. No les preocupaba en lo más mínimo la opinión de Dios a esta gente. Lo único que les importaba era su situación, sus celos, ellos. Verso 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. ¡Ey! ¿Qué creen? He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Se les había caído la quijada. 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Qué interesante. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Imagínate, están predicando los apóstoles, el gentío en la mañana, y ahí vienen los guardias con algo así. ¿Qué les van a decir? Oigan, Pedro, Juan, los 12, pues es que anoche estaban en la cárcel, ¿no habrá manera que vengan? Imagínate la escena. Es que está allá toda la corte celestial y los pues, quieren hablar con ustedes en el concilio, pero pues ya no están en la cárcel, están acá, ¿podrán venir? Y me llama la atención que dice, tenían temor de la gente, no de Dios, no tenían temor de Dios. De nuevo, muy similar a como el evento cuando el cojo fue sanado. Estos cuates estaban desarmados, no tenían manera de debatir, discutir o negar que algo estaba pasando fuera y más allá de su control. Y no se preguntan a sí mismos, ¿otra vez? O sea, otra vez está pasando así, que se sale de nuestro control, que quedamos desarmados, para que llegaran a la simple pregunta de reflexión y decir, ¿no será que Dios está detrás de todo esto? Y entonces los apóstoles, me súper llama la atención, que dice que los trajo sin violencia. Estaban Pedro y Juan y todos los demás predicando, y entonces Isaías y Jonás y Moisés en el Génesis y el diluvio, y entonces Cristo vino. Y en eso los interrumpen, los llaman, y los apóstoles no se niegan. ¿Por qué? Porque confiaban plenamente en Dios. ¿A dónde quieres que vayamos? Pues a la cárcel acá, al concilio. Ok, vamos. O sea, ayer estaba ahí y Dios me sacó. ¿Qué me importa ir otra vez? Dios no puede volver a sacar. ¿Me explico? Y a veces así estamos tú y yo, temerosos. Yo les decía, tuve una semana bien complicada. Pero sabes, hemos estado una y otra vez en las mismas circunstancias o tipos de circunstancias de donde Dios ya te ha rescatado antes. Y a veces olvidamos que en los últimos años ya has estado en una posición similar y Dios ha sido fiel contigo. Algo que ya has vivido, que nos muestra y nos puede recordar la misma circunstancia de que Dios en realidad ya te ha sacado. Mientras atravesaba esta semana complicada, abriendo el libro de Isaías, Dios así básicamente era un llamado de Dios para mí a confiar en Él. Déjate de cosas, déjate de tus jefes, de tus directores, de tu gente, de tu etcétera. Yo voy a estar ahí contigo. Y de todos los demás distribuidores y todo lo que hago en mi trabajo, ¿no? Yo voy a estar ahí contigo. Y era un llamado del Señor para mí a confiar y a descansar. Y cuando veía esto, yo dije, Dios mío, otra vez. Y para mí, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cuántas veces has estado en una situación similar? Y ¡ay, auxilio! Y Dios, oye, yo ya, o sea, ya pasamos por esto. ¿Por qué estás sudando? Verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿cómo se salieron de la cárcel? No les preguntó eso. ¿Verdad? 28. El celo, chicos, tenía cegado a estos cuates. Ve la pregunta. Verso 28, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén
de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. A ver, son 3 acusaciones que les están haciendo. Una, les dijimos que no enseñasen en ese nombre. Claramente, ok, ¿se lo habían pedido? Sí, o sea, literalmente los desobedecieron. Segunda cosa, les dicen, estás llenando de ese evangelio todo Jerusalén. Lo que me llama la atención es que quien está siendo exagerado, por decirlo de una manera, es el enemigo. O sea, el reporte de decir hasta dónde va el evangelio, en ese momento lo da el enemigo. Y está reconociendo, ya llenaron toda la ciudad del evangelio. Y qué padrísimo sería que de ti y de mí se dijera eso aquí en Hermosillo. Has regado el evangelio por todos lados donde andas. Sí, ¿qué? Ni modo. A eso estoy llamado. Tercer cosa, dice, has echado, es que quieren echar la sangre de ese hombre sobre nosotros. Y es una ironía total. Porque cuando están con Pilatos, lee los evangelios, Pilato les dice, oye, pero este hombre no ha hecho nada, crucifícalo, crucifícalo. Pero es que no encuentro nada. Y dice que gritaban más fuerte, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y en una de esas, Poncio Pilato se lava las manos, o sea, hasta todo ese momento, y les dice, es que yo no he encontrado nada en este hombre. Y los fariseos y toda la gente que está ahí dice, no nos importa que la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Y ahora están diciendo, ¿quieres echar la sangre de ese hombre sobre nosotros? Dude, es lo que tú querías, ¿no? Ahora, por otro lado, claro que los apóstoles querían que la sangre de Cristo cayera sobre ellos. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que ellos podrían ser justificados de su pecado. 29, verso 29, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A ver, la primera vez Pedro y Juan, cuando les hicieron el reclamo, Pedro y Juan responden en forma de pregunta retórica. ¿Ustedes creen que deberíamos de obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Pero ahora ya no es una pregunta, es una afirmación. Cuando les vuelven a hacer el reclamo, les dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a ti, aunque seas mi autoridad. Y yo tengo unas preguntas. ¿Para quién es conveniente obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Será para Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios es autosuficiente, es Dios. En realidad, a nosotros nos conviene, a nosotros mismos nos conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Cada quien tiene su beneficio en obedecer al Señor. Y lo que va a hacer Pedro es una vez más aprovechar esta coyuntura para presentar el evangelio exactamente con la misma contundencia que las últimas 3 veces que ya hemos leído. Verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Me llama la atención que no dijeron cruz, porque madero está haciendo referencia al Antiguo Testamento en la ley donde dice, maldito el que fuere colgado de un madero. O sea, Pedro les está diciendo, ustedes no querían matarlo, querían erradicarlo de la eternidad. Es decir, no nomás quiero que se muera y se vaya al infierno, quiero que se muera y quiero que sea maldito por la eternidad. Y en cierto sentido eso fue lo que pasó, porque dice la Escritura que el que no conoció pecado cargó con los pecados tuyos y míos y clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? 31. Dice, a este, continúa Pedro, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para, y aquí viene el propósito, dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el propósito. Que veas y reconozcas tu falencia, porque cuando tú y yo estamos delante de nuestra propia porquería, solo tenemos 2 opciones. O lo ignoras y lo rechazas y dices, nada, en el caso. O te arrepientes
y vienes a Cristo, ¿no? Verso 32. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Están diciendo, yo ya lo viví. A mí no me puedes venir a decir, yo soy testigo de la cruz, soy testigo de la tumba vacía, de su resurrección. Es más adelante Saulo les va a decir, Pablo les dice, se apareció de forma simultánea a más de 40 testigos. Y de hecho algunos están vivos, ve y pregúntales, no necesitas que alguien le dijo, al que le dijo, al que le dijo, al que le dijo. No, hay testigos vividos. 33 dice, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. O sea, antes querían callarlos, ya no digas nada. Ahora dieron un paso más en su propia tumba. Y ahora, no nomás quiero que te calles, te quiero matar. 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. O sea, imagínense la escena del concilio. Pedro les dice así directamente esto que acabamos de leer. Los otros cuates empiezan a montar en cólera, te quiero matar. Están tan ardidos que querían despedazarlos. Entonces Gamaliel, que es de los del concilio, dice, a ver, señores, ¿me permiten hablar? Es más, a ver, saquen a los apóstoles, por favor. Y lo sacaron. Y ahí tengo una duda. ¿Cómo es que quedó registrado lo siguiente si ninguno de los dos estaba ahí? ¿Cómo supieron? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo Gamaliel? Esto es una especulación, pero es muy posible que en el concilio estuviera ya ahí Saulo de Tarso, el que va a ser Pablo. ¿Sí? Porque más adelante dice que él consentía la muerte de los creyentes. Cuando él daba el voto de decir, sí, aprobado, maten a fulano de tal. ¿Sí? Interesante. Ahora, ¿quién es Gamaliel? Rápidamente. Gamaliel fue maestro de Saulo, precisamente. Era maestro. Gamaliel, dicen los historiadores, como Josefo y algunos otros materiales complementarios históricos de la escritura, era un cuate tan respetado, tan respetado, que cuando murió se escribió de él una frase que decía, ha muerto quien puede interpretar con justicia la palabra de Dios. Imagínate el nivel que tenía de interpretación de las escrituras. El padre se dice que era rabino y su papá, el papá de Gamaliel, impulsó para que Jerusalén volviera a repoblarse, es decir, que los judíos volvieran a quedar consolidados en la ciudad de Jerusalén. Entonces, imagínense el nivel social y de influencia que tenía. Era muy respetado. Y bueno, 35 dice que les dijo, dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque él veía que los iban a despedazar. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un gran número, como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esa obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Básicamente Gamaliel les está diciendo, démosle tiempo al tiempo, ¿no? Déjalos. O sea, si es de Dios, nosotros nos vamos a encontrar luchando contra algo que Dios quería hacer. Y si no es de Dios, va a perecer. Y sabes, es una buena lógica, ¿no? Pero es una pésima teología. Es no conocer en lo absoluto a Dios. ¿Por qué? Porque a estas alturas hay demasiadas evidencias de la obra de Dios.
Cristo fue profetizado a la luz de los profetas, a la luz de la ley, fue crucificado, fue resucitado, con testigos oculares, vívidos, presenciales, no chisme, con una venida del Espíritu Santo milagrosa de acuerdo a las profecías de Joel, con milagros sucediendo delante de sus ojos. O sea, no hay necesidad de darle tiempo al tiempo. Es una buena lógica, pero sin la vista de Cristo en Gamaliel no alcanza a ver la verdad. Increíble. Ahora, ¿de qué nos puede servir a nosotros? Sí define algo importante. Es cómo saber cuando un movimiento es una secta. ¿Quieres saber si Semilla es una secta? Ahí te va, verso 36. Dice el 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Mira, todo movimiento sectario normalmente gira alrededor de una persona única, de un ser humano. Es que las palabras de ese cuate son lo que son y lo que él dice es la verdad. Es que solo Semilla tiene la verdad. Cuando en un lugar hay alguien que te dice, es que te tienes que casar con este. O si tú te quieres casar, primero tienes que venir a decirme a mí para saber si estoy de acuerdo. ¿Sí? Como si tuvieras que pedir permiso. No te puedes casar con este. No. ¿Sabes por qué? Porque solo hay un alguien merecedor en la Biblia y es Cristo. Cristo Jesús. No yo, no nadie, no nada. Jesucristo. Número 2, otro ingrediente, verso 37. Dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó, ahí está, ¿en pos de quién? En pos de sí a mucho pueblo. Ese es otro ingrediente que dice Gamaliel. El día que veas aquí en Semillas una foto de mí así, sal corriendo. No se debe de tratar de alguien, no debes de seguir a alguien como tú o como yo, debe tratarse de Cristo. Si un día alguien, sea yo, mi esposa o quien sea, X, quiere llevarte a una persona, que te enfoques en una persona, dile, sácate, a mí llévame a Cristo. ¿Va? Verso 40. Y convinieron con él, el concilio, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Fíjate esto, la primera vez los encarcelaron. La segunda vez ya se fue a un nivel físico. De hecho, la palabra azotarlos en griego hace referencia a algo que fue muy severo, casi como cuando se refiere a que se expuso la carne. ¿Okay? Verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre, con N mayúscula. Fíjate, estos cuates no estaban, los apóstoles no estaban gozosos de la golpiza que les dieron, porque eso sería estar enfermo de la mente. ¿Sí? La razón de su gozo, si vemos el verso 41, es por el desprecio que les dan a razón del nombre de Cristo. Me gozo por el simple motivo de decidir obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces el amar a Dios va a venir con una copita de trago amargo. A veces. Tal vez ya te ha tocado que te rechacen, que te ninguneen. Quizá a lo mejor no te ha tocado que te den una golpiza y se te exponga la carne. Pero tú sabes de lo que hablo. Y si no te ha tocado, hay dos opciones. Agárrate, porque ahí viene. Te va a tocar. En mayor o menor magnitud, pero te va a tocar. Jesucristo lo dijo. Me gusta mucho la película de Matrix. Es como lo que decía el agente Smith. Es inevitable. Te va a tocar. Te va a tocar. La otra posibilidad por la que no te ha tocado
es porque quizá estás viviendo un cristianismo tan ligero que el mundo ni se percata de tus acciones, por tu silencio, por tus concesiones. Porque tal vez te invitan a una juntada en tu trabajo y tomas igual que ellos. Te invitan al cine a ver una película cuasi porno y te quedas y te compras un combo cuates con palomitas con tu compa que no cree en Cristo. Porque te puedo asegurar que si tú estás en un lugar y te invitan y te dicen, toma, para que entres en ambiente, y les dices, no gracias, ya no tomo, ya dejé esa vida, te puedo asegurar que nos vas a incomodar. Y vas a perder esas amistades, tal vez. Entonces, verso 42. Y todos los días, cierra el capítulo 5, en el templo, y fíjate ahora, y por las casas, ya se extendió. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire el fruto, pues. Miremos el fruto. Ya no nada más fue el templo, la puerta de la hermosa, el pórtico de Salomón. Se fue a las casas y continuaron con el discipulado. Conclusiones del día de hoy y del capítulo 5. Van a venir pruebas a tu vida. Van a venir. De salud, de trabajo, de ministerio, de familia. Es inevitable. ¿Qué podemos hacer? Ten la perspectiva correcta. Y quiero llevarte a esta parte de la escritura. Creo que esto es el peso de todo lo que hemos visto, de toda esta anécdota de Hechos 5. Acompáñame a primera de Pedro, capítulo 1, por favor, verso 3. Dice, bien importante que me sigas, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. Eso era lo que Dios quería hacer, darnos esperanza en Cristo, de una vida eterna con Él. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, ahí está el propósito también, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Ok? Verso 5, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios. ¿Cómo nos guarda Dios en medio de nuestro mundo? Por el poder de Dios, dice, ¿mediante qué? Mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Su palabra y la meditación en ella y nuestra respuesta en oración a su palabra es lo que nos va a llevar a ser guardados por el poder de Dios en medio de todo esto. Dice el verso 6, esa salvación postrera, dice, en la cual vosotros os alegráis ahora, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, fíjate esto, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, y luego hace un paréntesis para asemejarlo al tratamiento del oro, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Chicos, Dios está forjando tu fe para purificarla, como dice aquí. Pero en medio de la prueba que te esté tocando vivir, recuerda que Dios es fiel. Y Dios no va a enviarte algo más de lo que tú puedas resistir. Eso está en la Escritura. Fíjate esto, los apóstoles la primera vez son arrestados y los amenazaron. La segunda vez son arrestados, encarcelados, nada más. La tercera vez son arrestados, encarcelados y ahora azotados. ¿Qué está sucediendo? Está incrementando el calor del fuego. Dios está incrementando el fuego en el crisol para tratar la fe de ellos. ¿Por qué? Porque Dios está preparando el corazón de los apóstoles y de los creyentes para lo que viene más adelante.
Y de acuerdo a Primera de Pedro, Dios va perfeccionando la fe y la va purificando. Pero en el fuego del crisol tengamos confianza. Si Dios no hubiera aclimatado la fe, purificándola y perfeccionándola, por ejemplo, en Pedro, quizás no hubiera podido ni tenido los pantalones para ser crucificado, incluso de cabeza. ¿Cómo llegó Pedro? Históricamente hablando se entiende que lo crucificaron y él dijo, no puedo ser digno de la honra de ser clavado como el maestro. Clávenme, pero pongan la cruz de cabeza. ¿Cómo llegó Pedro a ese nivel? Por la comunión que él fue desarrollando con Dios por medio de su palabra. Lo que decía, lo que él mismo escribió en Primera de Pedro. En medio de eso, ten confianza. Oh, Gus, es que es bien difícil obedecer al Señor, qué duro. Verás qué costisísimo es desobedecer a Dios. Sale más caro. ¿Y cómo voy a obedecer? Con fe. Es que mi fe es muy poquita. No importa. Se comienza con un granito de mostaza. Y se consolida en el Señor y crece con la Escritura y Dios se va encargando mediante pruebas pequeñas y luego un poquito más fuertes y luego un poquito más fuertes hasta que luego vienen grandes pruebas a tu fe. Esto no tiene ni idea cuánto me está pegando. Estamos muy acostumbrados a vivir una fe cómoda, pero Dios quiere fortalecer la fe en ti. Y Dios ya te ha mostrado su fidelidad y su misericordia. Vamos a orar para terminar y quisiera compartirte una cancioncita que he tenido en la cabeza, muy viejita, un corito, y lo cantamos ahorita para terminar. Padre, muchas gracias por la claridad de tu palabra.